En la hepatitis viral, chicos, las tres más comunes son la A, la B y la C. Recordar que la B únicamente es un virus de ADN, el resto es ARN. Ya son preguntas de examen. ¿Qué virus de hepatitis es solamente ADN? El B. El resto es ARN. La transmisión en la A es solamente fecal oral, ¿sí? Mediante consumo de alimentos contaminados. La B puede ser vertical de madre a hijo, puede ser sexual y puede ser parenteral. La C, la D y la E, sexual y parenteral. Y también la E, únicamente la E, perdón, fecal oral. La C y la D, sexual y parenteral. ¿Ya? Entonces, es que te preguntan también, ¿qué virus de hepatitis solamente se transmite en fecal oral? Hepatitis A y hepatitis C. Y otra pregunta, ¿ya? ¿Qué virus de hepatitis solamente es transmisión vertical? La B. Solamente la B se transmite de madre a hijo. La A, ya chicos, la hepatitis es aguda, ¿sí? No cronifica, no hay hepatitis crónica de tipo A, es solamente aguda, es autolimitada, ¿ok? Solo el 0,1%, como pueden ver, hace hepatitis fulminante. No se van a asociar con cáncer, pues. La hepatitis B, en cambio, puede ser aguda, ¿sí? Pero comúnmente ya evoluciona a crónica, ¿ok? Hepatitis crónica. Esa sí evoluciona a hepatitis crónica, ¿sí? Se relaciona con un 2% al cáncer de hígado, ¿ok? Y el 30% puede ser portador. La C es la que más comúnmente se asocia con hepatitis crónica, ¿ok? Y también se relaciona con cáncer, ya chicos. La D es la que más se relaciona con hepatitis fulminante, ¿sí? También cronifica. Otro punto importante que se asocia con infección simultánea, o sea, un paciente puede tener hepatitis B y D, C y D, ¿ok? La D le gusta mucho acompañar a las hepatitis B o C. Y la hepatitis C es un copy y pega de la A, ¿ya? Entonces la hepatitis A, sí, recuerden, es la más común, ya que se asocia con alimentos contaminados. El paciente consume en la calle algo, come en la calle algo y empieza a presentar náuseas, vómitos, ok, dolor en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho, ok, ya no quiere comer nada, ¿no? No tiene apetito, ok, empieza a presentar fiebre, ¿ya? Y empieza a verse amarillo, ok. Esa es una clínica típica de hepatitis aguda de tipo A, ¿sí? ¿Qué va a estar elevado? El perfil hepático va a estar alterado, ¿ya chicos? Va a haber transaminasas elevadas, ¿sí? Hasta más de 1000 unidades internacionales por litro. La bilirrubina sérica, si es que el paciente tiene ictericia, va a estar elevada. En las pruebas serológicas, ya chicos, se le pide si es que es una infección aguda, comúnmente la IgM para hepatitis A, y va a salir positivo, ¿ok? Entonces recuerden, paciente, náuseas, vómitos, dolor en el hipocondrio derecho, anorexia, fiebre, ictericia, transaminadas elevadas, ha consumido un alimento, ¿ok? Contaminado hace unos 15 días aproximadamente, que es el periodo de incubación mínimo, ¿ok? Y para confirmarlo, su IgM contra el hepatitis A. El manejo, chicos, acá no se usan antivirales, ¿ya? Manejo de soporte, hidratación, antipiréticos, analgésicos. Nada más. Hasta que pase, es una enfermedad autolimitada. La hepatitis B, en su periodo agudo, puede presentar igual anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ictericia y fiebre en la hepatitis aguda. Los criterios serológicos, ya chicos, tenemos un... Ah, esto es importante, ¿ya? Vamos de frente aquí, ¿sí? Para que sepan
¿Cuáles son los perfiles serológicos que son los que más preguntan? ¿Cómo sé que es que es una hepatitis aguda? ¿Cómo sé que es una hepatitis crónica? Ya. Entonces, aquí, miren, estos dos, más que todo, grábense de memoria. ¿Ya? Entonces, acá la hepatitis B, lo que más confunde a todos, es difícil entender la primera, es que tiene diferentes tipos de antígenos y anticuerpos. Tenemos el antígeno de superficie, ¿ok? El anticore, ¿ya? Y el antisuperficie, ¿ok? Un paciente que no tiene infección, nunca ha estado infectado, va a tener todo negativo, hasta la carga viral. Un paciente que está con una infección aguda, la carga viral va a estar positiva, ¿ok? El antígeno de superficie va a estar presente, ¿ya? Pero los anticuerpos contra el antígeno de superficie van a estar negativos. Esa es la diferencia, ¿ok? En la crónica, lo mismo. Carga viral, antígeno de superficie positivo, ¿sí? Acá el IgM contra... Ah, es otra diferencia. Esta fue la diferencia de chicos. El IgM contra la hepatitis C core, el core, IgM, va a estar positivo en la aguda, negativo en la crónica, ¿ya? Entonces tenemos al antígeno de superficie positivo. Recuerden que aparece a las 4 semanas de exposición, desaparece a 1 o 2 meses, ¿sí? Luego tenemos también el anti-E, perdón, el antígeno E de la hepatitis B positivo, ¿sí? Y el anticuerpo contra el core IgM positivo. Ya, esos tres. Más que todo estos dos. Esos dos son los únicos que deben de salir positivos para una hepatitis aguda. El resto, negativo. ¿Ya? Recuerden. El superficie positivo y el anticore IgM positivo. IgG negativo. ¿Ok? Recuerden que el de superficie tiene periodo de ventana, o sea que hay la infección, pero ese superficie va a estar negativo aún. En cambio, el anti-IgM del core es el único marcador que puede estar presente en el periodo de ventana de la superficie. ¿Ok? En la hepatitis crónica, ya, se asocia mucho a insuficiencia hepática crónica, a coagulopatía, encefalopatía hepática, ¿ok? O hasta ya clínica de cirrosis, o sea, una hepatitis crónica con cirrosis. Entonces ahí tenemos un antígeno de superficie que ha estado persistente más de 6 meses, ¿ok? Y el anticore, ya, el anticore IgG va a estar positivo, IgM negativo. Recuerden, superficie positivo, más de 6 meses. IgG para anticore positivo, IgM negativo. ¿Ya? Pero hay dos clasificaciones, una infección activa y una infección inactiva. La activa, cuando tenemos el antígeno E positivo y el antígeno E negativo, es inactiva. La carga viral también es importante, ¿ya? En las infecciones activas o hepatitis crónica activa, tienden a tener más de 20.000 unidades internacionales por mililitro de carga viral. Si las transaminas están normales, se conoce como fase inmunotolerante, ¿sí? Si las transaminasas están elevadas, se conoce como fase inmunoactiva y tienden a desarrollar fibrosis y consecuentemente cirrosis. En cambio, en las inactivas, en la hepatitis crónica inactiva, sea un paciente con superficie positivo, IgG positivo, pero el antígeno E negativo, va a depender de la carga viral. Si es menos de 200, de 2000, portador inactivo. Si es mayor de 2000, reactivación.
Transaminasas en el portador inactivo van a estar normales. En la reactivación van a estar elevadas. ¿Ok? Entonces, si te preguntan cuáles de las fases de la hepatitis crónica se asocian con el desarrollo de fibrosis, de inflamación crónica y posteriormente cirrosis, son la fase inmunoactiva y la fase de reactivación. ¿Ok? Recuerden, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para decir, ok, esos pacientes que tienen desarrollo y actividad inflamatoria, desarrollo de fibrosis y actividad inflamatoria, o sea, la fase inmunoactiva y la reactivación, ¿sí? Van a ser pacientes que los trate con antivirales, ¿ya? A esas dos fases, recuerden, antivirales. El resto son observación, nada más, observación y controles, ¿ok? En el tratamiento antiviral, ¿sí? El de elección en niños, es los interferones, alfa, ¿ya? En adultos son dos, la lamivudina y el tenofovir. Eso es en adulto, nada más. En niños, interferón, alfa. En adultos, lamivudina más menos tenofovir, ¿ok? ¿A qué? A pacientes con fase inmunoactiva y reactivación. ¿Y cómo sé eso? Tengo que sacarle carga viral, tengo que sacarle antígeno E, tengo que sacarle superficie y IgG. Chicos, en la hepatitis B, ya, también hay manifestaciones extrahepáticas. La hepatitis B se puede asociar con la enfermedad del suero, se puede asociar con una glomerulonefritis, se puede asociar con la poliarteritis nodosa y hasta con el síndrome de Guillain-Barré. Ya son 4 manifestaciones extrahepáticas que a veces preguntan, ¿ok? La hepatitis C raramente produce sintomatología en la hepatitis aguda. Comúnmente son asintomáticos, ¿ya? Cronifica el 80% de casos. La hepatitis crónica también, asintomáticos, ¿sí? Entonces, un paciente con hepatitis C no sabe que tiene hepatitis C hasta que empieza a tener clínica de cirrosis, más que todo. Y ahí recuerden que en la cirrosis, ya lo vamos a ver más adelante, se va también a sacar una amplia gama de exámenes etiológicos, ¿no? Para decir qué causa ha sido. Entonces, uno de ellos es el perfil de hepatitis viral. Se saca anticuerpos contra la hepatitis A, perdón, contra la B, sus superficies, sus epsilon, ok, sus CORT, para la B, ¿no? Y para la C solamente anticuerpos. Si es que existen anticuerpos B, C, perdón, positivos, se asocia a una hepatitis crónica cirrótica, ¿ya? Igual carga viral y las transaminasas pueden estar elevadas. En la crónica es una escasa elevación, ¿ok? Una escasa elevación, ¿ya? Entonces, el tratamiento para hepatitis C es interferón alfa más ribavirina, ¿ok? Esa combinación es actualmente la más recomendada, interferón alfa con ramivirina, para el tratamiento de hepatitis C, ¿ok? En la cirrosis hepática, recuerden, es un desbalance crónico irreversible, en donde múltiples causas, alcoholismo, hepatitis B, C, hepatitis autoinmunitaria, una esteatohepatitis no alcohólica, hígado graso inflamado, en otras palabras, cirrosis biliar, etcétera. ¿Ok? Pero las dos más comunes, alcoholismo y hepatitis viral crónica. Esto es lo que han hecho una inflamación crónica que ha generado una fibrosis y una atrofia del parénquima hepático. Esa disminución del parénquima hepático produce la insuficiencia hepática crónica y esa fibrosis elevada genera un encogecimiento del hígado, generando así que los vasos que van al hígado encuentren resistencia para el ingreso de su sangre, como la vena porta.
generando así hipertensión portal. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica de la descompensación? Ya. Este es un paciente cirrótico clásico descompensado, ¿no? Ese esquema. ¿Ok? Ese esquema yo me acuerdo que lo hice, ahí lo pueden ver, que resume casi todos los signos. Ya, chicos, recuerden, acá tenemos ascitis, o la distensión abdominal marcada. Se puede asociar con circulación colateral en flancos o la circulación colateral en tipo cabeza de medusa, ¿sí? Va a haber pérdida progresiva de peso, ¿ya? Tenemos arañas vasculares, ahí lo tienen, ¿ok? La ictericia, que se puede ver mucho mejor en las conjuntivas. La encefalopatía hepática, ya vamos a ver cómo se gradifica. Eh, Semiológicamente su aliento o hedor hepático, ya. Va a haber esplenomegalia palpable, o en la ecografía se puede ver esplenomegalia. Y la esplenomegalia tiene una complicación que es el hiperesplenismo. Y el hiperesplenismo me da leucopenia y trombocitopenia. Y si esto se asocia con anemia, pancitopenia. ¿Ok? En hombres, ginecomastia, vello púbico ginecoide y atrofia testicular en hombres. ¿Producto de qué? De que el estrógeno en hombres no se metaboliza y se acumula, producto de que el hígado ya no tiene parénquima. ¿Qué más? La falta de parénquima produce menos producción de factores de coagulación, generándome así equimosis múltiples y un tiempo de protomina mayor de 15 segundos. En la mano, eritema palmar, producto de la acumulación de estrógenos y dilatación. En la mano, y dilatación de capilares que se conoce como telangiectasias o arañas vasculares. Tenemos también la contractura de Dupuytren. También tenemos el hipocreatismo digital. Puede haber edema periférico, hematemesis por las varices esofágicas y oliguria, producto del síndrome patorrenal. Todo eso ahí, como pueden ver, he resumido la clínica de una descompensación hepática, ¿no? Por producto de una cirrosis. ¿Ya, chicos? En los exámenes de laboratorio tenemos la hipoalbuminemia, ya que el hígado produce albúmina, ya no lo va a producir, y eso que genera edemas, ¿no? Los edemas por la hipoalbuminemia. ¿Ok? La pacitopenia, recuerden, por la esplenomegalia. Las anemias, que pueden ser porque uno ya no tiene apetito, una anemia por déficit nutricional, ferropénica, megaloblástica, o anemia por enfermedad crónica, normocítica, normocrómica. ¿Ok? La elevación de la bilirrubina directa, ¿sí? Porque ya no hay metabolismo de esta. La hiponatremia, producto de un edema, ¿sí? Una hiponatremia dilucional, producto de los edemas que existen en el paciente. Y el alargamiento del tiempo de protrombina y del INR, producto de que uno, mal metabolismo de vitamina K y la pérdida o disminución de los factores de coagulación. El diagnóstico, hay dos tipos de diagnósticos, invasivos, no invasivos, y el diagnóstico clínico con laboratorio e imágenes. El diagnóstico clínico de cirrosis hepática es que el paciente tenga todos estos signos, que tenga una causa conocida o sospechosa, que tenga estos exámenes de laboratorio y que tenga estos signos ecográficos. ¿Ok? Ese es un diagnóstico clásico, ¿no? Ya no se necesita biopsia, que es el gol estándar. ¿Ok? Pero también hay diagnósticos no invasivos como elastográficos, como el fibrotest. ¿Ya, chicos? En los signos ecográficos de un paciente cirrótico tenemos un hígado contraído, un hígado pequeño, eh, con múltiples nódulos en los bordes, haciendo que los bordes sean irregulares, como pueden ver aquí. Ya hay aumento de la ecogenicidad del hígado, puede que haya dilatación de la vena portal y se asocie con esplenomegalia. ¿Ok? Dentro de las complicaciones, chicos, tenemos la hipertensión portal. ¿Ya? La hipertensión portal, en otras palabras, es cuando es mayor a 6 miligramos, perdón, 6 milímetros de mercurio. ¿Sí? Teóricamente, cuando llega a 10 milímetros de mercurio, la presión portal se va a asociar con la formación de ascitis y la formación de varices. En la formación de ascitis tenemos 3 grados. Grado 1, cuando solamente se diagnostica con ecografía, se hace solamente observación. Grado 2, cuando ya el paciente presenta una distensión moderada del abdomen.
¿sí? Con su onda cítica positiva, ¿ya? Ahí el manejo es farmacológico y manejo no farmacológico, que es la restricción de sodio, más espironolactona con o sin furosemida, ¿sí? La espironolactona es la primera línea, se sube hasta dosis máxima, si es que con eso no mejora la citis, se le agrega furosemida hasta dosis máxima, y eso sería el manejo, ¿ok? Espironolactona con furosemida, chicos, ¿ya? El grado 3 cuando tiene una distensión marcada, esto es un grado 3. Hay distensión marcada con circulación colateral, grado 3, ¿sí? Acá lo que se hace igual, ¿no? Restricción de sodio, se le coloca espironolactona más furosemida, pero a su vez ya paracentesis terapéutica, ¿sí? Se le realiza una paracentesis terapéutica, ¿ya chicos? En esta paracentesis terapéutica, mientras se le realiza paracentesis, se le tiene que administrar la albúmina al 20% endovenosa, ¿sí? Eso se recomienda en pacientes que se le va a sacar más de 5 litros, ¿ya? Entonces, cuando se le hace paracentesis, primero hacemos una paracentesis diagnóstica sacándole líquidos para tubos y eso enviarlo al laboratorio. Y luego ya empezamos con la paracentesis terapéutica, ¿ok? Yo he realizado varias paracentesis en el internado. Como le decía, ¿no? La cirrosis hepática es casi todos los pacientes hospitalizados en gastro, uno mínimo tiene que ser cirrótico, ¿ya? Entonces, también a nivel bioquímico, en el estudio del líquido acítico, existe dos características o criterios para decir que la asitis es producto de una cirrosis. La gradiente albúmino sérica y albúmina de asitis, que se conocen las siglas SAG o GASA, que tiene que ser más de 1,1 gramos por decilitro. Luego la proteína en líquido acítico menor de 2,5 gramos en 100 mililitros. ¿Ok? Eh, Antes de ir con los otros, en la asitis, ya chicos, tiene una complicación, la peritonitis primaria o peritonitis bacteriana espontánea. Diagnóstico. Cuando en el líquido acítico, uno, hay un recuento de neutrófilos más del 250. En el cultivo, que comúnmente menos del 50% sale positivo, ¿ya? Pero el cultivo clásicamente a nivel teórico nos dicen los libros que es monobacteriano y que la causa más común es E. coli, ¿sí? Y la fisiopatología es la translocación bacteriana, ¿ya? Translocación bacteriana, recuerden, para peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, el tratamiento es antibiótico, es con una cefalosporina en tercera generación por 5 a 7 días. Tenemos dos, cefotaxima, 2 gramos endovenoso cada 12, o ceftriaxona, 2 gramos endovenoso cada 24. ¿Ya? Los pacientes obviamente han tenido asitis, tienen asitis, distensión abdominal y presentan dolor abdominal con un abdomen duro, con Bloomberg positivo, o sea, signos peritoneales. ¿Ya, chicos? En la formación de varices esofágicas que no sangran aún, ¿sí? Que no sangran, el tratamiento de prevención primaria para la HDA varicial es utilizar propanolol o utilizar carvedilol si el paciente tiene hipertensión arterial. ¿Ok? Siempre cuando usamos propanolol hay que controlar mucho la frecuencia cardíaca porque recuerde que es un beta bloqueante y está contraindicado para pacientes asmáticos con cirrosis. ¿Ok? Y otro manejo cuando vemos que no funciona, ¿no? El manejo farmacológico es la ligadura endoscópica con bandas elásticas como prevención primaria. ¿Ok? Si el paciente nunca se ha manejado, ¿ok? Ha sido un tratamiento irregular, y llega a tener 12 milímetros de mercurio, esa varices, ¡pum!, revienta y se da la hemorragia digestiva alta varicial. Ya recuerden, ¿no? Utilizamos el ABCE de la emergencia, reanimamos con volumen, transfusiones y su ocreotide, ok, con su ceftriaxona y su ligadura endoscópica cuando esté estable el paciente, ok. Otra complicación es la encefalopatía hepática, los criterios que se utilizan y los grados es de Westhaven, ¿sí? Grado 1, ya paciente con carencia
con desorientación en tiempo, espacio y persona, ¿no? Por eso le preguntamos a un cirrótico dónde está, cómo se llama y qué fecha es. Tres preguntas básicas, ¿ok? Perdón. Grado 2, paciente está letárgico, ¿ya? Puede presentar un comportamiento inadecuado, ¿sí? Empieza a llorar de la nada, ¿ok? Eh, Otro, grado 3, somnolencia, ¿sí? Puede estar estuporoso. Recuerden que en la somnolencia el paciente no, le, está dormido, ¿no? Lo movemos, se despierta. En el estupor, el paciente está dormido, lo movemos, no se despierta, le colocamos un pinchazo con alguna punta y reacciona, ¿no? O sea, reacciona al dolor, ¿ok? En el coma, en cambio, lo movemos, nada. Pinchazo, nada. Está planchado, como así decimos, ¿no? Ese es coma, ¿ok? Entonces, el manejo de encefalopatía hepática por la cirrosis tenemos lactulosa, ya como diurético osmótico derivado de azúcares, que lo que permite es que, recuerden, ¿no? También es un punto importante a nivel fisiopatológico. La encefalopatía hepática se produce porque se acumula amoníaco, ¿ok? ¿Por qué? Porque el amoníaco no se degrada, ¿ya? En el hígado. Entonces se empieza a acumular amoníaco. Eso es tóxico para el cerebro, produce encefalopatía hepática. Otra teoría, son teorías, ¿ok? Que el GABA, recuerden, el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, que es el GABA, igual se metaboliza en el hígado y como el hígado está mal, no hay parénquima, se acumula. Entonces se acumula el GABA y se acumula el amoníaco, ambos que producen toxicidad en el neuronal y aslocítica, generando así encefalopatía hepática. Entonces la lactulosa, ¿ok? Sirve como captura amoníaco del intestino y no deja que se absorbe de manera intestinal. ¿Ok? Entonces, para eso se usa lactulosa en los pacientes cirróticos, causándome de manera iatrogénica, ¿no? Una diarrea osmótica, crónica. También tenemos la rifamicina, que ayuda también con el control de amoníaco intestinal. ¿Ok? Rifamicina, recuerden. ¿Ya? Le vamos a dar, clásicamente al paciente se le da lactulosa, se le da rifamicina. Se le dice que no consuma aminoácidos no perdón, que consuma, perdón, aminoácidos no aromáticos. Y los aromáticos, que son los que producen amoníaco, no los consuma. ¿Ok? Se consuma zinc y se puede utilizar, aunque eso no está tan recomendado, el flumacenil, que es un antagonista GABAérgico, como le decía la teoría del GABA, ¿no? Pero la teoría más importante es la del amoníaco acumulado. Por eso utilizamos lactulosa y rifamicina. En el pronóstico se utiliza la clasificación de Chill-Pugh, ¿ok? Con las siglas PATEA, bilirrubina, eso sí, grábenselo bien y van a venir siempre en el examen. Bilirrubina, albúmina sérica, tiempo de protrombina, encefalopatía hepática y ascitis. ¿Ok? Cada una tiene un puntaje. O sea, al paciente tú le vas a sacar eso o tiene que tener eso para sacarle su Chill-Pugh. Tenemos las clases de Chill-Pugh A, B, C. Mientras hacia la C es peor pronóstico, ¿ok? O sea, porque el C, 45% de pacientes sobreviven al año. ¿Ya? El A de 5 a 6, el B del 7 a 9, el C de 10 a 15 puntos. ¿Sí? En la clase B es un criterio para trasplante hepático. La clase C, el trasplante hepático no es una opción porque esos pacientes no sobreviven, ¿sí? Y solamente se da manejo paliativo, ¿ya? Entonces la clase B es en sí el nivel adecuado, no aceptado para ingresar a la lista de trasplante. Recuerden que la cirrosis hepática se puede curar mediante el trasplante hepático, ¿ok? Y para terminar tenemos la tuberculosis digestiva. La tuberculosis digestiva
ya chicos, es aquella que afecta el tubo digestivo, afecta el peritoneo y afecta el hígado como órgano sólido. Ya esos tres son los tres enfermedades que son tuberculosis digestiva, ¿ya? A nivel epidemiológico, la tuberculosis digestiva comprende el 5% de todos los casos de tuberculosis. En el Perú, en gastro, es común, ¿ya? El 15 al 25% de pacientes se asocia con tuberculosis pulmonar paralela. Y dentro de las tuberculosis intestinales, ¿ya? De las intestinales, el sitio más común es la región ileocecal, ¿ok? Factores de riesgo, cualquier estado de inmunodepresión, ¿no? Cirrosis, VIH, diabetes, nutrición crónica, corticoides, diálisis. Peritoneal, más que todo esto es para la perdón, para la tuberculosis peritoneal. El mecanismo de infección puede ser comerse el paciente, ¿no? Su esputo infectado porque tiene TB pulmonar, ¿ya? O hematógena o contigua, ¿ya? El diagnóstico de tuberculosis intestinal es un paciente que presenta fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos, más dolor abdominal y hasta diarrea crónica inflamatoria. ¿Ya? Entonces, esos pacientes que tienen fiebre, dolor abdominal y diarrea crónica de tipo inflamatoria, tenemos un versus, siempre se compara en los libros, ¿no? Enfermedad de Crohn con tuberculosis intestinal. ¿Ya, chicos? Entonces, hay dos patrones de la tuberculosis intestinal. El patrón ulcerativo y el patrón hipertrófico. ¿Ok? En el patrón ulcerativo, los pacientes tienden a tener hemorragias digestivas bajas, ¿sí? Tienden a hacer fístulas o perforaciones. En cambio, en el hipertrófico tienden a hacer obstrucción intestinal, por eso es la complicación más frecuente, ¿sí? Pero el ulcerativo es el más frecuente, ¿ya? El patrón ulcerativo es el más frecuente, pero la complicación más frecuente, ¿cuál es? La obstrucción, pero es del hipertrófico, ¿ok? En el ulcerativo se observan úlceras transversales de la mucosa. En el hipertrófico se observa una mucosa hipertrófica, ¿ya? La biopsia, eso es lo más importante. Granulomas. La enfermedad de Crohn también tiene granulomas, pero sin calcio, sin necrosis gaseosa. La tuberculosis tiene necrosis gaseosa, ¿ya? En la tuberculosis peritoneal va a haber ascitis, dolor abdominal y fiebre, ¿ok? En el análisis de líquido acítico, el gradiente albúmina sérica, albúmina de ascitis, menos de 1,1 gramos por decilitro, y la proteína tiene que ser más de 3 gramos, y el ADA, que es lo más importante siempre en los líquidos para tuberculosis, sea pleural o acítico, más de 39 unidades internacionales por litro. En la biopsia del peritoneo se puede hallar granulomas con necrosis gaseosa. En la hepática, hepatomegalia, fiebre, dolor abdominal y pérdida de peso. ¿Ok? Puede haber una elevación de transaminasas, ¿ya? En la tomografía, nódulo solitario o múltiples micronódulos, ¿ok? En la biopsia, recuerden, su granuloma con necrosis gaseosa. ¿Ya, chicos? El tratamiento, según el MINSA, la guía MINSA 2023, para pacientes sin infección por VIH con TB extrapulmonar, o sea, TB digestiva, se le da en la primera fase 2 meses diarios de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, todos los días, por 2 meses, vía oral, más una segunda fase, ¿no? Cumple los 2 meses, se le inicia la segunda fase durante 4 meses más. ¿De qué? 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. ¿De qué? Isoniazida y rifampicina. Sumando así mi TB intestinal sin un paciente con VIH, sin VIH, perdón, 6 meses de tratamiento. En cambio, pacientes con VIH y TB extrapulmonar
Primera fase, sus 2 meses, lo mismo, diario. Y segunda fase, 4 meses de isoniazid, rifampicina diario. O sea, ya no 3 veces por semana, sino diario. Igual, 6 meses, pero todos los días. ¿Ok? Es el manejo médico, farmacológico, antituberculoso para tuberculosis digestiva, recomendado por el MINSA. En el cáncer de colon, recuerden, si algún familiar durante su endoscopía, su colonoscopía, le detectan un pólipo, hay que hacerle biopsia. Si ese pólipo es un tipo de adenoma, ¿ya? Recuerden, el 3 al 5% de adenomas, de pólipos adenopatosos, desarrollan cáncer. Y es la presentación más común. 80% de cánceres provienen de un pólipo adenomatoso, pero solamente el 3 al 5% de estos desarrollan cáncer. ¿Ok? Entonces recuerden, si es que se hace una colonoscopia alguna vez en su vida y encuentran pólipos, por prevención, no se asusten, ¿no? Por prevención, biopsia y resección del pólipo. ¿Ok? Recordar. Ya recuerden que el cáncer de colon es el tercer lugar en las mujeres luego del cáncer de pulmón y el cáncer de seno y hasta el cáncer de cuello uterino, ¿no? Es un cáncer muy frecuente, chicos. ¿Ya? Les decía que también existen los cánceres gastrointestinales que se asocian a cánceres poliposos heredofamiliar. Hay diferentes síndromes. Ya, chicos, yo no espero no le van a preguntar estas patologías tan numerosas. Existe un montón de síndromes que se asocian a poliposis familiar. O sea, el desarrollo de pólipos de manera hereditaria. ¿Ya? Y lo otro que vamos a ver más adelante es la enfermedad inflamatoria intestinal. Esa, el 1 al 2% se complica con cáncer de colon. Otros factores es una dieta rica en carnes rojas, embutidos y grasas, una dieta pobre en fibras, frutas y verduras durante toda su vida, ¿no? No le gustaban las frutas, ni las verduras, le gustaba comer pura carne, ¿ok? Consumía alcohol, fumaba, era obeso, ¿ya? Y a los 55 años empieza a presentar cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Depende de la localización, ¿ya, chicos? El cáncer de colon, recuerden que el colon es grande, ¿no? Entonces el cáncer de colon no se localiza solamente en un lugarcito. Si se localiza en el recto, produce rectorragia, ¿ya? Síntoma más común en cáncer de recto. En el colon izquierdo produce estreñimiento, ¿ok? Y si es que cierra mucho la luz, puede obstruir. En el cáncer de colon derecho, produce pérdidas crónicas de sangre. Un T-venom positivo, sangre oculta en heces positiva. Y además, anemia ferropénica, producto de esa pérdida crónica de sangre. Entonces, la anemia ferropénica, en mayores de 50, 65 años, hay que buscar, ¿no? Causas de pérdidas crónicas gastrointestinales, como es el cáncer de estómago y el cáncer de colon, ¿ok? En el colon derecho es más fácil palpar el tumor. Además, como todo cáncer avanzado, chicos, ¿con qué se asocia? Con pérdida de peso, falta de apetito, fatiga, astenia, ¿ok? El diagnóstico, colonoscopía. Le hacemos una colonoscopía, biopsia, ¿ok? ¿Qué más? Recuerden, para todo cáncer, ¿no? En gastrointestinal le hacemos colonoscopía o endoscopía alta, ¿ya? Biopsia, diagnosticamos el tipo histológico. Comúnmente va a ser un adenocarcinoma, sea gástrico o de colon. Y lo otro es hacer tomografías con contraste, ¿ya? Para ver, uno, la TNM, pues. ¿Cómo se estratifica el tumor con la tomografía computarizada con contraste?
Uno, vamos a ver el tumor primario hasta dónde ha crecido. Dos, vamos a ver si es que existen metástasis en los ganglios o metástasis a distancia. Con eso basta. Tomografía con contraste. ¿Ok? Recuerden que el cáncer de colon hace mayor metástasis ¿a dónde? Hacia el hígado. Ese es el órgano que más sufre por el cáncer de colon. Otro punto, chicos. Recuerden también, ¿no? Mientras más estadiaje hay, o sea, si es un estadio 4, tiene menos probabilidad de vivir que un estadio 1. ¿Ok? Entonces, como buen TNM, sí, hay que estadificar a nuestro paciente. Ahí lo pueden ver según ya. En la etapa 0 se puede realizar manejo de un gastroenterólogo, resecciones endoscópicas. En la etapa 1, lo mismo, pero también se puede considerar la resección por un cirujano oncólogo. ¿Ok? La etapa 2, igual cirujano oncólogo, más la ayuda de un oncólogo médico para la quimioterapia coadyuvante. La etapa 3, solamente quimioterapia, ya es irresecable, ¿ok? Quimioterapia. Y la etapa 4, igual, quimioterapia. Y ha hecho metástasis. En la 3 y 4 ha hecho metástasis. En la 3, ganglionar. En la 4, ya a órganos, ¿ok? Eso quiero que sepan. Viene un paciente, ¿sí? Que presenta un antecedente familiar de cáncer de colon, que también es un factor de riesgo. Sí, su papá murió de cáncer de colon. Se viene a hacer su colonoscopia a los 40 años. Se puede hacer, chicos, colonoscopia en tercer nivel de atención, pero si estás en tu serum, ¿cómo controlas eso? Con la sangre oculta en heces, ¿ok? Sangre oculta en heces. A todo paciente con factores de riesgo de cáncer de colon le hace su sangre oculta en heces, o hasta también de cáncer de estómago, ¿ok? Si sale positivo, lo refieres a gastro para que le hagan endoscopía, ¿ok? Entonces, si le haces colonoscopía, acá está, pues chicos, mire, sangre oculta, si sale positiva, lo refieres a gastro para su colonoscopía o endoscopía, dependiendo, ¿no? Pero estamos hablando de colon, ¿ya? Miren, si le hacen una colonoscopía, ya chicos, y se le encuentra un pólipo, hay que hacerle polictomía, ¿ya? Nunca se olviden, hay que hacer polictomía, ¿sí? O sea, si tienes un familiar que le han dicho que tiene un pólipo en el colon, y le han dicho que deben de quitarse, y no lo hace, dile, ese pólipo puede evolucionar a cáncer de colon. Entonces hay que hacerle una polictomía endoscópica. Lo hace el gastro. ¿Ok? Recuerden que las colonoscopías son parte de las endoscopías. ¿Sí? Las endoscopías, son sinónimos, ¿no? Cuando decimos endoscopía baja es colonoscopía. Cuando decimos endoscopía alta, ¿sí? Es la esófago gastroduodenoscopía. Entonces, hasta donde llega la visión del endoscopio. El endoscopio que viene por la boca solamente llega hasta la segunda porción del duodeno. De ahí no puede mirar más. ¿Ok? Pero se llama esófago gastroduodenoscopía, que en otras palabras es la endoscopia digestiva alta. ¿Ya, chicos? De ahí, si es que no tienes pólipos, cada 10 años su control de colonoscopía. Si se ha hecho una polictomía por un pólipo, cada 3 años. ¿Ya? Recuerden que las endoscopías, el primer nombre es la referencia anatómica que vas a observar. Entonces, la sigmoidoscopía es visualizar el colon sigmoides, no con un aparato tan largo como es la colonoscopía, porque la colonoscopía llega hasta la válvula iliocecal del ciego.
Cambio la sigmoidoscopía, igual con una videocámara, corta nada más, flexible, entra por el anito y observa solamente el colon sigmoides, no se va hacia el otro lado del colon, que es el colon ascendente y ciego, como lo hace una colonoscopia completa, ¿no? Ya, chicos. Más que todo, la sigmoidoscopía sirve para descartar cáncer de recto, sí, y cáncer de colon izquierdo. ¿Ya? En cambio, la colonoscopía, que es mucho más amplia, va a detectar igual, ¿no? Pólipos, sea en el colon ascendente, en el colon transverso o en el colon izquierdo. ¿Ok? Esto de acá, fácil lo han visto en rayos, ¿no? Ya no se utiliza mucho el enema vario, el enema con vario para identificar eh, cáncer de colon, ¿no? El signo de cáncer de colon, recuerden, es el signo de la manzana mordida. Tenemos otro tema que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Perdón, chicos. Ya, bueno. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal, chicos, así en resumen, hay dos patologías, ¿ok? Tenemos la colitis ulcerativa, ¿ya? Y tenemos la enfermedad de Crohn, ¿ok? Las dos comparten algunos factores de riesgo, pero la colitis ulcerativa, recuerden, empieza en el ano, recto, sigmoides y colon descendente. O sea, afecta todo el hemicolon izquierdo, solamente así. Y tiene un patrón ascendente. Ya, chicos, recuerden, colitis ulcerativa solamente me afecta colon. Del colon parte desde el recto hasta el colon descendente. Todo el hemicolon izquierdo de forma ascendente es la enfermedad que progresa de la colitis ulcerativa. En cambio, la enfermedad de Crohn, esta enfermedad puede aparecer desde la boca hasta el ano, ¿ya? Las dos, para que noten también, son enfermedades autoinmunitarias, ¿ok? Son enfermedades autoinmunitarias, ¿ya? La enfermedad de Crohn tiene diferentes tipos. Pueden ser enfermedad de Crohn esofágica, gástrica, duodenal, pero dentro de ellas la más común es la ilion cólica, ¿ok? La enfermedad de Crohn de la parte del ilion terminal con el ciego y el colon ascendente, esa parte anatómica es el patrón que afecta más, ¿sí? En los pacientes, es el que tiene mayores casos, ¿ok? Entonces, la epidemiología te dice que en el Perú es muy rara la enfermedad, sí, pero sí hay. Es mucho más común en pacientes americanos, estadounidenses, más que todo. Por eso en los exámenes te pueden poner paciente Smith, o sea, apellidos americanos. ¿Ya, chicos? Eh, un ejemplo, miren, el tabaquismo es un factor de riesgo para la enfermedad de Crohn, pero es un factor protector para la colitis ulcerativa, ¿ok? Como le decía, la colitis ulcerativa tiene un patrón ascendente, ¿ok? En este patrón ascendente de la colitis ulcerativa, afecta comúnmente al recto y el sigmoides, presentando clínicamente el paciente rectorragia, tenesmo, ¿ok? Fiebre, ¿ya? Dolor al pasar las heces,
alodinia anal, ¿sí? Y un tacto rectal con heces sanguinolentas. Recuerden que estas heces pueden ser diarreicas. Se puede debutar con una diarrea crónica, inflamatoria, como hemos visto en la clase pasada, ¿no? Diarrea crónica inflamatoria, una diarrea más de 3 veces al día, de posiciones líquidas o blandas, acompañadas de sangre por más de un mes, ¿sí? Eso también produce anemia ferropénica por la pérdida crónica de sangre, ¿ya, chicos? Entonces, tú le haces una endoscopía a este paciente, lo que vas a encontrar en la colitis ulcerativa, ¿ya? Que solamente hasta el colon ascendente está afectado, si es que ha llegado hasta ahí. Perdón, colon descendente, si es que ha llegado ahí. Vamos a ver una mucosa enrojecida, ¿ok? Con múltiples úlceras que están sangrando, ¿ya? Y que puede haber pólipos inflamatorios. Y de esos pólipos, recuerden, por eso se asocia la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn con cáncer de estómago, perdón, con cáncer de colon, ¿ok? El diagnóstico, biopsia, ¿ya, chicos? En la biopsia. ¿Qué vamos a ver en la biopsia? Que no hay granulomas. De eso es lo único que quiero que sepan, ¿ya? En la biopsia no hay granulomas en la colitis ulcerativa como sí hay en la enfermedad de Crohn, ¿ok? De las complicaciones tenemos que saber la pioderma gangrenosa. Es una complicación extraintestinal de la colitis ulcerativa y que también se puede dar en la enfermedad de Crohn, ¿ya? Pioderma gangrenosa. ¿Qué más? La colangitis esclerosante primaria también se asocia con la enfermedad inflamatoria intestinal. Y una complicación únicamente de la colitis ulcerativa es el megacolon tóxico. ¿Ya, chicos? El megacolon tóxico. ¿Ya? Dentro de los anticuerpos, recuerden que les había dicho que era una enfermedad autoinmunitaria. Dentro de los anticuerpos, los que más se asocian con positividad son los ANCA. Sí, los ANCA son positivos en las enfermedades inflamatorias intestinales. A nivel de heces, la calprotectina, la lactoferrina van a estar elevadas. En la enfermedad de Crohn, quiero que sepan o quiero que vean este esquema, ¿ya? A nivel anatopatológico, ¿ok? Recuerden, la clase pasada les dije que la tuberculosis intestinal, un diagnóstico diferencial y siempre es comparado en los libros, es con la enfermedad inflamatoria del intestino, principalmente enfermedad de Crohn, ¿ok? Porque ambos tienen granulomas, ¿ya? Ambos hacen fístulas, ambos hacen úlceras. Pero ¿cuál es la diferencia, chicos? Que los granulomas de la enfermedad de Crohn no tienen necrosis gaseosa, que sí es lo que tiene la tuberculosis intestinal o gastrointestinal, ¿ok? Entonces, la última clasificación para la enfermedad de Crohn es la clasificación de Monterreal. Te he dado tres variables, ¿sí? Uno, le da el diagnóstico, el comportamiento patrón y la localización, ¿ya? Ya, chicos, recuerden que es frecuente entre 15 a 30 años y entre los 60 a 80 años, ¿sí? En el patrón tenemos patrón inflamatorio, que solamente existe un enrojecimiento de la mucosa, ¿sí? Nada más. Tenemos el fibroestenosante. La enfermedad de Crohn lo que hace es una inflamación crónica que se asocia con fibrosis de la pared, haciendo que se estenose la luz, ¿sí? Desarrollándome así obstrucciones intestinales. Una fístula penetrante. Este patrón puede ser que enfermedad de Crohn desarrolle fístulas. Fístulas. ¿Ya? ¿Qué es la fístula? Es un canal, una comunicación anormal que está tapizada por epitelio, que es lo rojo, ¿ok? Pero se crea y su causa más común de fístula son las inflamaciones, ¿ok? Y también esta clasificación agrega una P, enfermedad perineal. La enfermedad de Crohn también puede afectarme el perineo. ¿Ya, chicos? Entonces la fístula penetrante es cómo debuta. Nada más, puede haber fístulas entre intestinos o fístulas entre otros órganos. Como un ejemplo,
una fístula de intestino con vejiga. El paciente empieza a orinar popó, ¿ok? O una fístula, si es mujer, ¿no? Entre el intestino y la vagina, y por la vagina sale popó, ¿ok? Y lo otro importante es que estos pacientes, como tienen fístulas y su pared está muy delgada, hay perforaciones. ¿Qué hacen? Peritonitis, ¿ya? Por eso esta enfermedad también es un tema de cirugía general, por las fístulas, por los abscesos, ya chicos, y por las perforaciones. Como les decía, dentro de la localización, la más común, ¿cuál es? La iliocólica, ¿sí? La iliocólica, ¿ya? Pero también está la solamente ilion, solamente colon y porción superior del tubo digestivo, ¿ok? En la ilocólica es la combinación del ilion con colon, ¿no? Se va a ver dolor abdominal con diarrea crónica inflamatoria asociado a a malabsorción intestinal, ¿ok? O sea, va a haber deficiencia de qué. Recuerden que se absorbe en el ilion, ¿qué vitamina? La vitamina B12, que va a haber anemia megaloblástica. A nivel de endoscopía, ¿sí? Vamos a encontrar una mucosa hiperémica, superficie nodular, va a haber pólipos inflamatorios que se van a asociar con el cáncer de colon, las úlceras, ¿ok? Y la biopsia con granulomas no caseosos. En las imágenes, como en la tomografía, se puede observar fístulas, ¿ok? Y un punto importante también son las lesiones en parches. Así se le conoce a la enfermedad de Crohn, chicos, lesiones en parches. O sea, el tubo, tenemos todo el tubo así, ¿ok? Es amarillo. Entonces, enfermedad de Crohn es así, afecta aquí y hasta ahí nada más. Este límite está normal y aquí está mal. De ahí afecta acá, de ahí afecta aquí. Son lesiones características de la enfermedad de Crohn, pero salteadas. Dentro de esas salteadas, esa mucosa o esa pared está normal. Solo la parte roja está lo con los granulomas, con las úlceras, con las fístulas. ¿Ok? No es que todo el ilio y el colon va a estar afectado, sino lesiones parches. El tratamiento para ambas comienza así. La primera línea, chicos, es salicilatos, ¿ok? Como la sulfalacina. Ya es la más recomendada para iniciar para la enfermedad inflamatoria intestinal, sulfalacina, ¿ya? Si es que no funciona y continúa la enfermedad, utilizamos corticoides, prednisona por vía oral o hasta hidrocortisona intravenosa. Si continúa, ya agregamos inmunodepresores, como cuáles, acetoprina, ciclosporina, ¿no? Recuerden que eso ya son parte de enfermedades autoinmunitarias, manejo de enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? Y obviamente conjunto con reumatología vamos a manejar esa enfermedad. ¿Ok? Recuerden que estamos viéndonos como gastro o como médico internista, ¿ya? Junto con reumato manejamos enfermedades autoinmunitarias. ¿Ok? Y existen tratamientos biológicos como el infliximab, ¿ya? Que son obviamente más caros si no lo tiene el Estado. En el cáncer de páncreas, el más común, el adenocarcinoma de páncreas. Localización más común, cabeza de páncreas. ¿Ya, chicos? En la cabeza del páncreas, 60 a 70% de neoplasias se localizan ahí. Cola, 10 a 15. Cuerpo, 5 a 15. ¿Ok? El cáncer de páncreas debuta siendo cáncer avanzado. Es un cáncer silencioso. ¿Ya, chicos? Es un cáncer silencioso. La edad del diagnóstico es entre los 60 y 80 años. ¿Ok? Los hombres son 3 veces más propensos que las mujeres. Factores de riesgo, tabaquismo, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, alcoholismo, pancreatitis crónica, fibrosis quística y el antecedente de cáncer de páncreas. Existe una triada de la clínica avanzada, dolor, ictericia y pérdida de peso.
¿ok? Paciente presenta un dolor epigástrico que se puede irradiar hacia la espalda de manera sorda, ¿sí? Persistente, moderada durante meses, presente ese dolor. Y empieza a observar que se encuentra amarillo, ¿ok? Yo he tenido, he visto, ¿no? En el Hospital Belén a pacientes con cáncer de páncreas, más que todo de cabeza, y se ven amarillos, amarillos con dolor y han perdido peso. ¿Ok? Recuerden nada más anatomía, ¿no? Recuerden que detrás de la cabeza del páncreas, ¿quién discurre? El colédoco. El cáncer se infiltra al colédoco, lo obstruye, que genera obstrucción biliar, que me produce una hiperbilirrubinemia directa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Paciente ictérico, ¿ok? Como la bilirrubina directa no se vacía hacia los intestinos, ¿qué más te dice el paciente? Que su popó sale pálido, sale blanco, ¿ok? Su popó sale blanco, acolia, porque el cáncer de páncreas ha obstruido esa vía biliar. ¿Qué más? Esa hiperbilirrubinemia directa se va hacia el riñón, se empieza a filtrar bilirrubina, coluria. ¿Qué más? La bilirrubina se empieza a depositar en la piel, que genera prurito, ¿ok? Recuerden que la causa de prurito sin lesión dérmica más común es uno, la hiperbilirrubinemia y 2, la enfermedad renal crónica. ¿Ok? Entonces recuerden, si un paciente tiene prurito generalizado, prurito que le pica todo el cuerpo y no tiene ni una lesión dérmica, hay que buscar uno, obstrucción biliar o perdón, hiperbilirrubinemia o enfermedad renal crónica. Esas dos son las causas más comunes de prurito sin lesión dérmica. ¿Ok? O sea, recuerden, ictericia, prurito, acolia, coluria, dolor y pérdida de peso. Asociado obviamente a la pérdida de apetito, no anorexia. ¿Ya? Entre signos, hay dos signos clásicos de semiología que me acuerdo que preguntaban en semio, que era el signo de Barpick, una vesícula palpable no dolorosa, producto de la obstrucción, genera que la vesícula se agrande y se palpe. Y si es que tú agregas esa vesícula palpable no dolorosa a un paciente ya ictérico, cambia de nombre, ya no es Barpick, sino Courvoisier-Terrier. ¿Ok? ¿Qué más? Que el paciente con cáncer de páncreas me debuta también con pancreatitis aguda. ¿Sí? Una causa de pancreatitis aguda o una causa también de pancreatitis crónica es el cáncer de páncreas. ¿Ya, chicos? El diagnóstico, como el páncreas es difícil observarlo mediante endoscopía, se prefiere hacer una tomografía computarizada por contraste. ¿Ya? ¿Qué vamos a observar ahí? Una masa irregular que capta contraste en el páncreas, sea cabeza, cuerpo, cola. Si es cabeza, se va a observar adyacentemente a una dilatación del colédoco. Y ahí se explica la obstrucción, ¿no? Y la hiperbilirrubinemia. Y también el tumor hay que ver si es que infiltra vena o arteria. ¿Sí? Es muy importante, vena o arteria. Si es que invade, ¿no? Vena o arteria, sea arteria mesentérica, recuerden las relaciones del páncreas, ¿no? Recuerden que del páncreas, vamos a dibujarlo. El páncreas, chicos, tenemos cabeza, ¿ok? Cuerpo y cola. Recuerden que por aquí pasan la arteria y vena mesentérica superiores, ¿ya? Recuerden que la vena mesentérica, voy a poner puntos seguidos, se une por aquí y forma ¿qué cosa? La vena portal junto con quién? Con la vena mesentérica inferior y una que pasa por aquí. ¿Cuál es?
La esplénica. Entonces tenemos otra vena en el borde superior. Ya, esplénica. ¿Qué más? Otra arteria, también tenemos la páncreato duodenal, ¿no? Que además de irrigarme la cabeza del páncreas, me irriga el duodeno. Tenemos la páncreato duodenal superior e inferior. La inferior rama de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? De ahí tenemos otras arterias, ¿no? Una central, otras por aquí, etcétera. La cosa es que tienen que saber ubicarse a nivel anatómico, ¿ya? Y lo otro es que el conducto colédoco, recuerden, pasa por aquí y se une, ¿no?, con el conducto y va a la polla de váter. Entonces ya saben, ahí están ubicados, ¿ya? Entonces hay que ver si es que la tomografía se invade arterias, se invade venas, porque si es que hay invasión de arterias o venas, se conoce como tumor irresecable. Porque si tú quitas el tumor, va a empezar a sangrar el paciente y sangrar y no sabes qué hacer. ¿Ok? Entonces hay que saber eso. ¿Cuándo es irresecable? ¿Cuándo es resecable? ¿Ya? Recuerden que la principal metástasis, igual que el cáncer de colon, es el hígado. ¿Por qué? Recuerden, nada más chicos, anatomía. Si el cáncer invade vena esplénica, si el cáncer invade vena mesentérica, ¿qué forman esas dos venas? Vena portal. ¿Hacia dónde se va la vena portal? Hacia el hígado. ¿Ok? Entonces, cuando es resecable, la primera opción, chicos, es la operación de Whipple. Eso lo van a ver en cirugía. ¿Ya? Operación de Whipple, la pancreatoduodenostomía. ¿Sí? O fácil han visto o lo han escuchado en series de médicos, ¿no? Operación de Whipple. Más quimioterapia. ¿Ya? Si el tumor solamente está en contacto y aún no invadido, quimioterapia, más considerar nada más si es que se puede hacer una resección quirúrgica. Y si es irresecable, solamente quimioterapia paliativa, analgesia paliativa, ok, para el dolor. Eh, si es que presenta obstrucción biliar, se le puede hacer procedimientos endoscópicos como una CEPRE o como una cirugía solamente paliativa. Para mejorar, recuerden siempre los síntomas y la calidad de vida de lo paliativo. ¿Ya? En la pancreatitis aguda, ¿sí? Acá tenemos un esquema. Dentro de ese esquema, solamente lean obstrucción y lesión directa contra los acinos. Dentro de ellos, esos dos mecanismos, la obstrucción es el más común. ¿Por qué? Porque la causa más común de pancreatitis, ¿cuál es? Los cálculos de origen biliar. ¿De dónde provienen? Del colédoco, de una coledocolitiasis. Ya es la causa más frecuente de pancreatitis aguda. Entonces, si en los casos te ponen, ya, si en los casos te ponen, si en los casos te ponen, en el segundo, ¿no? En la segunda pregunta. No sé, sí lo pueden ver las preguntas, ahí he mandado. Mujer de 45 años con antecedente de litiasis vesicular. Entonces, si la paciente ya ha tenido diagnóstico de litiasis vesicular, va a andar sospechando que es una pancreatitis aguda, ¿ok? Otras causas de pancreatitis aguda son el alcoholismo, segunda causa más frecuente, procedimientos como una CEPRE, y la CEPRE solamente se utiliza en coledocolitiasis, o sea, un paciente que tiene coledocolitiasis, le hacen una CEPRE, y luego de la CEPRE hace pancreatitis aguda, ¿la causa cuál es? CEPRE, ¿ok? Y un factor metabólico, la hipercalcemia o la hipertrigliceridemia, triglicéridos mayor de 1000, se asocia con pancreatitis aguda, ¿ok? Otra causa de pancreatitis aguda, chicos, cáncer, que obstruye, ¿no? Cáncer que obstruye los conductos y produce múltiples y repetitivas pancreatitis agudas. Entonces, la pancreatitis aguda
se va a ver necrosis, va a haber necrosis de las células acinares. Entonces todas las enzimas pancreáticas se van a liberar hacia la sangre. Vamos a encontrar incremento de la amilasa e incremento de la lipasa. ¿Ok? Dos enzimas importantes para el diagnóstico bioquímico. ¿Qué más? La pancreatitis aguda es un foco de inflamación. Y si ese foco de inflamación no se controla por el mismo cuerpo, desarrolla un SIRS, un síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Entonces, esa cascada de inflamación ya no solamente se queda en el páncreas, sino se libera a todo el cuerpo. Es la misma fisiopatología de la sepsis, solamente que acá no hay infección, sino un foco inflamatorio intenso. ¿Qué me da? Disfunción multiorgánica. Me da hipotensión y shock. Me da síndrome de dificultad respiratoria adulta. ¿Ok? Injuria renal aguda, trombocitopenia, anemia. ¿Ya, chicos? El diagnóstico es una triada, ¿ya? Mínimo debe haber dos, la clínica más imágenes o la clínica más laboratorio. Mínimo esas dos. Entonces, paciente que viene, ¿cómo va a venir? Un dolor abdominal epigástrico, brusco, que se irradia hacia la espalda, ¿ok? De curso progresivo, transfixiante, sordo, que se asocia con náuseas y vómitos y que se ha desencadenado comúnmente luego de haber ingerido una harta comida copiosa rica en grasas. ¿Qué más? Antecedentes de alcoholismo, antecedentes de litiasis vesicular, ¿ya? O consumo de anticonceptivos orales que me llevan a una hiperlipidemia, ¿ok? ¿Qué pedimos ahí? Lipasa y amilasa. La amilasa, muy baja en sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay otras causas que me elevan la amilasa. Un CEPRE, una hepatitis, una colitis aguda, una obstrucción intestinal, una úlcera péptica. En cambio, la lipasa se eleva comúnmente con la pancreatitis aguda, es mucho más sensible y específica. ¿Ok? En los estudios de imágenes, la ecografía, ¿sí? Es la que más está a la mano. Ya vamos a ver un páncreas aumentado de tamaño, con bordes difusos, con colección alrededor del páncreas, ¿no? Edematoso. Pero la tomografía con contraste es obviamente la mejor para evaluar, ¿ya? Y la que más se encuentra en el medio. Acá les pongo un algoritmo que creé, bueno, que configuré. Entonces tenemos dolor semiológico, ¿ok? Tal cual, asociado a náuseas, vómitos, no los antecedentes de las causas. Elevación de amilasa y lipasa, más de 3 veces su valor basal. Y una imagen de ecográfica que se asocia a pancreatitis aguda. Uno de ellos vamos a determinar la causa, ¿sí? Si la causa ha sido cálculos biliares, que es lo más común, ya vamos a manejar como gastro y como médico internista la pancreatitis aguda, la tratamos, la curamos y interconsulta cirugía general y transferencia del paciente a su piso, a su hospitalización. ¿Para qué? Para que la paciente le realicen, si es que presenta cálculos en la vesícula, una colisectomía en la misma hospital. ¿No? ¿Para qué le vas a dar de alta si le puedes transferir al cirujano general para que le haga colisectomía y no le vuelva a pasar la pancreatitis aguda? ¿Ya? Pero en cambio, si encontramos, en la ecografía también se puede encontrar una coledocolitiasis, manejamos la pancreatitis aguda, calmamos, ¿sí? Y le realizamos una CEPRE, ¿ya? Y eso ya es de gastro, ¿ok? De recordar. Si no hay cálculos, no se hace eso. ¿Qué más tienen que ver, chicos? Manejo inicial de soporte. ¿Cuál es el manejo inicial de soporte? Viene el paciente, le damos fluidos,
¿Ok? Se recomienda en la teoría lactato Ringer, ¿no? Pero utilizamos acá solución salina al 0,9%. ¿Ok? Fluidos. Ya, chicos. ¿Qué más? Control de funciones vitales. Para el dolor, se recomienda mepiridina, ¿ya? Se recomienda mepiridina. ¿Por qué? Porque la mepiridina no te causa contracción del esfínter de Oddi como te causa un tramadol, pero no hay mepiridina en el estado, ¿ya? Pero teóricamente, ¿qué te dice la bibliografía? Mepiridina. ¿Por qué? Porque no causa como efecto secundario contracción del esfínter de Oddi, sino lo relaja. ¿Ok? O le puede dar metamizol, ¿ya? En los pacientes que son pancreatitis aguda grave, ya vamos a ver la severidad, se le recomienda nutrición enteral. Si no, solamente NPO. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra medida de soporte. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios de severidad? Solamente sepan. No he puesto todos porque son un montón, ya chicos. Ustedes revísenlo, cada criterio que he puesto. No es que todo el Visa, el Apache, el Ransom, ya, el Atalanta. Eso revísenlos. Pero acá he puesto cuáles son los criterios de severidad. O sea, si tienen un Ransom mayor de 3, un Apache mayor de 8, un Visa mayor de 3, un PCR mayor de 150, ¿sí? Un Atalanta donde te dice que hay presencia de complicaciones locales o que hay fallo multiorgánico persistente, sí, que es pancreatitis grave. ¿Ok? Si no, continúas nada más si tu pancreatitis leve con el manejo de soporte que te he dado. ¿Ya, chicos? Entonces, continuamos con el manejo de soporte. Recuerden, si a pesar del manejo, paciente presente insuficiencia multiorgánica, o sea, sigue hipotenso, ¿ok? Sigue con trastornos hidroelectrolíticos, sigue con su injuria renal aguda, sigue con su edema pulmonar, persiste, ¿qué solicitas? Tomografía axial computarizada con contraste. Ya es una indicación. También un Baltasar es el criterio importante a nivel tomográfico. Ya, Baltasar, recuerden, criterios de Baltasar para tomografía. Pregunta de examen, ¿a partir de cuántas horas se recomienda una tomografía? A partir de las 72 horas. 72 horas, nunca se olviden. Es una pregunta de examen. ¿Ok? Cuando hablan de las complicaciones, son estas. ¿Ya, chicos? Tenemos complicaciones locales y sistémicas. Las sistémicas son las insuficiencias multiorgánicas, el edema de pulmón, la lesión renal aguda o la insuficiencia renal aguda, ¿ok? La hipotensión, esos son sistémicos. Cuando hablamos de locales, que se localizan en las primeras 4 semanas, tenemos las acumulaciones de líquido peripancreático, que puede ser esas acumulaciones estériles, sí, solamente manejo de soporte. Y si están infectadas, ¿cómo sé que están infectadas? Principalmente la presencia de burbujas en esa colección peripancreática, ¿ya? Si hay eso, drenaje percutáneo más antibióticos, ¿ok? ¿Qué más? Necrosis pancreática. Tenemos la estéril que se asocia a las primeras 4 semanas, la infectada también en las primeras 4 semanas y la necrosis pancreática amurallada o encapsulada luego de 4 semanas del inicio de los síntomas o del inicio de la pancreatitis aguda. Si está infectada o amurallada, se recomienda antibióticos. ¿Cuál antibiótico? Imipenem. Si es estéril, si es una necrosis pancreática estéril, ¿sí? Manejo de soporte nada más. ¿Ya? ¿Y qué más? Las infectadas y amuralladas, aparte del imipinem de 1 gramo intravenoso cada 24 horas, se recomienda hacer manejo quirúrgico, necrosectomía abierta. Luego tenemos los pseudoquises pancreáticos. La pregunta que mandé, ¿sí? Te dice, una mujer de 45 años consulta por presentar dolor epigástrico de moderada intensidad que se irradia hacia la espalda, etcétera. Y que ese dolor lo había tenido hace un mes y que en ese mes ingresó al hospital, le diagnosticaron pancreatitis aguda y fue manejada 1 semana y le dieron de alta. Hace un mes, hace 4 semanas. Y actualmente
presenta una tumoración en el epigastrio. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Pseudoquistre pancreático. ¿Ya? Fácil, algunos no sabían porque no habían leído hasta aquí, pero ahora ya saben, ¿ya, chicos? Entonces, cuando te preguntan sobre complicaciones, te dicen los días o las semanas, ¿ya? Entonces, más de 4 semanas, pseudoquiste pancreático, ¿ok? Más de 4 semanas, necrosis pancreática amurallada. Menos de 4 semanas, necrosis estéril, necrosis infectada y acumulaciones peripancreáticas estériles o infectadas. ¿Ok? Ese es el punto de corte, 4 semanas. ¿Ya? Si es masa, pseudoquiste. Si hay fiebre, necrosis infectada o acumulación infectada, dependiendo el tiempo también. ¿Ok? Acá tenemos los diferentes manejos dependiendo del tamaño. Si es asintomático y hay un quiste menor de 4 centímetros, manejo de soporte. Si es sintomático, como en la paciente está diciendo que siente una masa y tú lo palpas y hay una tumoración, ¿ok? Que me faltó colocar en los centímetros, ya, pero imagínense que es de 6 centímetros. ¿Qué le vamos a hacer a la paciente? Un drenaje endoscópico, transduodenal, de primera línea, ¿ok? Y luego también tenemos la ascitis pancreática. ¿Qué es eso? Un paciente que tiene distensión abdominal, hay onda ascítica presente, positiva, ¿ya? Se le hace una paracentesis y encontramos un líquido amarillento, ¿ok? Se le hace amilasa o lipasa y está por las nubes esa amilasa y lipasa de líquido acítico. ¿Qué sospechas ahí? Ascitis por una ruptura del conducto pancreático, ¿ok? Es otra complicación, ¿ya, chicos? Y para terminar, ya, para terminar, tenemos la pancreatitis crónica. En esta, las causas tóxico-metabólicas, la principal causa de pancreatitis crónica en el mundo, ¿cuál es? Alcoholismo, ¿ok? Principal causa, alcoholismo. Genéticas, la fibrosis quística, otra causa. También hay pancreatitis autoinmunes y la recurrencia de pancreatitis agudas y la obstrucción por un cáncer de páncreas. Esas son las causas de pancreatitis crónica. ¿Qué es la pancreatitis crónica, chicos? Es una inflamación crónica que ha destruido el parénquima y que me ha hecho, en vez de parénquima, me ha hecho fibrosis, ¿no? O sea, se ha depositado tejido conectivo, se ha sacado tejido funcional. Acinos pancreáticos ya no hay. Entonces, los acinos pancreáticos que me hacen que la función exocrina esté disminuida. Ya no se produce proteasas, ya no se produce amilasa, ya no se produce lipasa. ¿Y qué más? También que los islotes de Langerhans disminuyan y no haya producción de insulina y el paciente con pancreatitis crónica puede hacer diabetes mellitus. ¿Ok? En la función exocrina, más que todo vamos a tener una malabsorción. ¿No se acuerdan en la clase pasada en diarrea crónica malabsortiva? ¿Cuál era una causa? Pancreatitis crónica. Como ya no se producen enzimas pancreáticas, los alimentos ya no se digieren bien. Y como ya no se digieren bien, no se pueden absorber y se quedan en la luz intestinal y salen por las heces. Paciente se va a desnutrir por la mala absorción. Va a tener anemia, va a tener deficiencias de vitaminas, va a perder peso, ¿ok? Y te va a decir que presenta unas heces amarillentas que flotan, apestosas, esteatorrea. ¿Ok? Cuadro clínico es un dolor crónico, pesado, penetrante, irradiado a la espalda que empeora con los alimentos o la ingesta de alcohol. El dolor, chicos, es el síntoma que más aqueja a los pacientes con pancreatitis crónica, junto con la diarrea. Por eso, el manejo médico se basa en el manejo del dolor, ¿sí? Con esos escalones. ¿Ok? En los exámenes auxiliares es detectar
puede ser detectar las enzimas por las heces, ¿no? O sea, que la quimiotripsina, que la elastasa 1 estén disminuidas o ausentes en las heces. Podemos utilizar imágenes, vamos a observar un páncreas disminuido de tamaño con múltiples calcificaciones. Las calcificaciones pancreáticas y la atrofia del páncreas, que es el páncreas disminuido, es característico de pancreatitis crónica. ¿Ok, chicos? Y el manejo médico también se basa en el consumo de enzimas pancreáticas sintéticas. O sea, en pastillitas viene la lipasa, en pastillitas viene la amilasa, las proteasas. El paciente come, consume las pastillas y se ayuda a su digestión. ¿Ok? O sea, es el reemplazo de enzimas. ¿Ya? Y si tiene diabetes, la insulina. Nada más. Ya, chicos, recordarles que vamos a realizar el repaso de todos los temas hasta la semana 5 durante esta semana, ¿no? Cualquier información a mi WhatsApp. Este video lo voy a subir a YouTube, ¿ok? Cuídense.